Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. 1 Corintios capítulo 10 habla Pablo especialmente a la iglesia para que podamos mirar el pasado y aprender del pasado. Porque Israel también tenía que cuidar la familia. Deuteronomio capítulo 6 fue Dios bien claro que le dijo a Israel que traspasara la palabra de generación a generación, de generación a generación. Padres enseñándoles a los hijos y los hijos a sus hijos, y la primera, segunda, tercera, hasta la cuarta generación. Pero también ellos tenían otra responsabilidad. Como pueblo tenían la responsabilidad de ser luz a las naciones. Y en ese sentido, Pablo toma este texto para mostrarnos a Israel. Y mira lo que dice de Israel. Versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Wow. Ya en el Antiguo Testamento encontramos a Cristo. Todo esto de la roca, todo esto del alimento, todo esto acabamos de leer del pan, todo tipificaba a Cristo. Todo era Cristo. Pero el versículo 5 hay un contraste. Hay un contraste que Pablo menciona. Dice, pero, aunque todos fueron salvos de Egipto, todos salieron de Egipto, caminaron por el camino para la tierra, hacia la tierra prometida, todos. Versículo 5 hace un contraste muy interesante. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y eso llama mucho la atención, porque Pablo menciona que quedaron algunos postrados en el camino y no todos entraron a la tierra prometida. Bueno, porque Pablo toma esta vida de Israel, este peregrinaje de Israel, para decirnos algo interesante ahora a la iglesia. ¿Qué cosas quiere decirnos Pablo? Mira lo que dice el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron, ¿qué dice? Como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fíjate, todo lo que pasó Israel en ese caminar, dice Dios, Pablo menciona, dice, Dios permitió todo eso para que sea como ejemplo para nosotros. Repite en el versículo 11, mira, dice el versículo 11, y todas las cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. O sea, nosotros, la iglesia, hemos alcanzado ya la salvación y estamos viviendo ya los fines de los siglos. Desde que Jesucristo vino, la iglesia está viviendo los fines de los siglos. Una vez que Cristo fue ascendido al cielo, la iglesia quedó y la iglesia empezó a vivir desde ese momento los fines de los siglos. Estamos, la iglesia, viviendo los fines de los siglos. Quizás nosotros somos la última generación de los fines de los siglos. Ojalá. Yo estoy expectante, no sé tú. Pero, ¿qué cosas sucedieron como ejemplo? Fíjate, ahí el apóstol menciona algunas cosas que nosotros deberíamos parar las antenas, chequear cómo estamos, y si tu familia está bien, y si tu relación personal con tus hijos, tu esposa está bien, qué bueno. Pero también, fíjate que una de las cosas que debemos nosotros, cuando hablamos de la iglesia somos nosotros, eso ya lo sabemos. Pero también tenemos que
tener un poco abierta la mente para saber que la iglesia no solo soy yo, pero la iglesia es una comunidad. La iglesia es una comunidad. Aunque yo soy la iglesia, pero yo pertenezco a una comunidad del cuerpo de Cristo. Entonces, tengo que tener mucho cuidado porque quizás lo que yo vivo, bueno o malo, va a afectar a la comunidad. Va a afectar a la comunidad. Entonces, Pablo menciona algunas cosas interesantes. Fíjate, en el versículo 6 dice, en la parte B dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Menciona la codicia. La codicia, cuidado. Ellos vivieron y tuvieron ese problema. Y llama la atención que Pablo toma este peregrinaje de Israel y dice, cuidado, ellos codiciaron, cuidado que nosotros podemos llegar al mismo punto de tener este pecado, la codicia. ¿Qué es la codicia? Desear lo que Israel tiene. Israel tiene 2, 3 autos. Este tipo, ¿qué hace para tener 3 autos? O sea, me entra codicia, me entra de querer tener lo que otro tiene, de querer tener lo que yo no tengo, y no solamente me hace codicioso, pero envidioso. La envidia de lo que otro tiene. No quiero que tenga él, yo quiero tener. Cuidado. Eso es, fíjate, no es individual, pero puede eso afectar la comunidad. Pero ¿qué más dice Pablo? Fíjate, dice el versículo 8. Bueno, el 7 dice que se sentaron a comer y a beber y se levantaron a jugar. Fíjate, muchas veces está bien que nos guste jugar, comer, salir, pasear. Todo eso está bonito, pero cuidado, que muchas veces si yo hago esas cosas, pero afecto la comunidad, algo bueno puede resultar algo malo. ¿Sí o no? Por ejemplo, si, fíjate en tu propio caso personal, comer está bien, pero mucha comida, vas a terminar como yo. Mucha comida, aunque no se ve, pero te va a afectar mucha comida si estás mucho colesterol, mucho triglicéridos, mucho, ¿cómo es para el azúcar? Mucha la diabetes. Te veo, pareces que estás bien, pero si te vas al médico y te haces un test, seguro que te van a, ya a los 40, pasados los 40, tienes que hacerte test. Parece bien, pero cuidado. El comer, el jugar, el pasear, los hobbies, cuidado. Acuérdate, todo eso hace Israel y dice Pablo, cuidado, cuidado. ¿Qué más dice Pablo? El versículo 8 dice, 7, dice, y no seáis idólatras como alguno de ellos. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? Todo lo que reemplace a Dios. Puede ser tu trabajo. Es que tengo que trabajar, pastor, por eso no vine. Es que el trabajo, es que tengo dinero, es que tengo que pagar deudas, es que el trabajo. Si pones el trabajo en primer lugar, sonaste. Es tu ídolo. ¿Qué de tu esposa, tu esposo? ¿Qué de tus hijos? Si ellos ocupan el primer lugar, cuidado. A Dios no le gusta que nadie tome su lugar. Él es celoso. Por eso es que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. La idolatría es un pecado igual que la mentira, igual que la ira, igual que la envidia. La idolatría, cuidado. Y eso es lo que pasaba con Israel. Eran codiciosos, se levantaban, jugaban, no les importaban las cosas de Dios. Idolatría. ¿Qué más dice Pablo? Dice en el versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Wow. Creo que en estos días que estamos nosotros ahora más que nunca hay una
un libertinaje a la lascivia, a los deseos pecaminosos carnales, mucho más fáciles de caer que antes. Tú abres ahora con un clic y ya estás frente a una pantalla que puede destruir tu mente a través de todo lo que entra por tus ojos. Entonces, hoy escuchamos de familias que están en la iglesia y quieren ya divorciarse. Y uno se pregunta, ¿y por qué quieres divorciarte? Bueno, es que mira, ha habido problemas del pasado que no hemos resuelto y entonces todo ese problema, las familias no se divorcian de la noche a la mañana. Las familias se divorcian porque no arreglaron sus problemas cuando empezaron. Cuando empezaron a ser irresponsables de lo que ven, de lo que oyen, de lo que leen. Entonces, cuidado, Israel tuvo estos pecados y fueron estos pecados que dice, pero Dios no se agradó de ellos. Aunque fueron salvados, pero en el camino comenzaron a demostrar su miseria. Comenzaron a evidenciar lo que realmente había en su corazón, en el caminar. ¿Qué más dice? Versículo 9 dice, ni tentemos al Señor como algunos tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué es esto de la tentación? Seguramente, como muchos ahora, seguramente, es que Dios es bueno, la gracia de Dios me salva, la misericordia de Dios está conmigo y yo voy a seguir pecando, voy a seguir fornicando, voy a seguir codiciando, voy a seguir, porque al final confieso y Dios me perdona. No tientes al Señor, no, cuidado, porque Dios puede decir basta. No sabemos cuándo, pero Dios puede decir basta. Como leímos en el Antiguo Testamento, cuando Dios vio que Israel, escucha, Israel en este caminar, en este transitar, en este peregrinar hacia la tierra prometida, Israel hizo 3 cosas torpes que tentaron al Señor. Ellos menospreciaron la ley, menospreciaron la ley de Dios, menospreciaron, en otras palabras, la palabra de Dios, y menospreciaron a los profetas que traían la palabra de Dios. Cuidado, hermanos, puede ser peligroso. Tentar al Señor es menospreciar lo que nunca deberíamos despreciar, lo que deberíamos tener en gran estima, en gran valor, la palabra de Dios, los líderes de Dios que nos enseñan la palabra de Dios. No debemos menospreciar o subestimar la iglesia de Dios, los hermanos, vivir en comunidad. No deberíamos menospreciar, deberíamos poner mucha atención cuando hay oportunidades de juntarnos, reunirnos, porque es ahí donde nos alentamos los unos a los otros, nos amonestamos los unos a los otros, nos amamos los unos a los otros, nos servimos los unos a los otros. ¿Cómo puedo yo desarrollar todo eso si estoy bien con mi familia? Está bien, pero ¿y la comunidad? ¿La iglesia como comunidad? Si tú levantas tus ojos al cielo, y te pediría que hagas este ejercicio en tu casa diariamente, antes de acostarte, levanta tus ojos al cielo. ¿Y qué miras en el cielo? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué ves? Comunidad. No está uno, están 3. ¿Y cómo se llevan esos 3? Perfectos. ¿Por qué? Porque el Padre hace su rol, el Hijo hace su rol, el Espíritu hace su rol, y todos cuando juntos, todo el trabajo que hace el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es para la alabanza y gloria de Dios. Me fascina que Dios nos permite aquí en la tierra, tú como papá, tú como mamá, tú como hijo, cuando haces tu rol,
¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué sucede? Que la gloria de Dios puedes mostrar a este mundo. Como en el cielo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ni murmuréis, versículo 10, ni murmuréis. Este es el peor, uno de los pecados más graves que hoy, con estas nuevas plataformas de internet, YouTube, TikTok, gracias mi amor. ¿Qué otra plataforma hay, mi hermano Jefferson? Instagram, Facebook. Tú sabes lo que pasa, que son plataformas donde tristemente son utilizadas aún en el ámbito cristiano para criticar, para murmurar de otros. Claro, ahora ya no criticas face to face, pero ahora cuando quieres criticar, abres una plataforma, buscas el nombre y le mandas un tal por cual. ¿No? Ni murmuréis. Imagínate, Israel vivía murmurándose el uno al otro. Yo no sé, y decían, no, es que, ¿por qué Moisés te tiene más confianza a ti que a mí? ¿O por qué tú tienes más privilegios que yo? ¿Por qué? Comenzaron a murmurarse entre ellos. Ok, pero ¿por qué traigo a colación esto, hermanos? Fíjate en el versículo 12. Porque sí, qué lindo saber que las prioridades estamos claros, pero necesitamos aprender también que hay una familia, que yo soy responsable de la familia, que es la iglesia. Y fíjate lo que dice el texto, el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Qué interesante cómo Pablo menciona esto en este contexto, porque Pablo seguramente él sabía el corazón humano, conocía a la iglesia, conocía a los creyentes. Porque uno puede decir, no, sí, mi familia, ¿cómo vas? Les pregunto, ¿cómo estás? Bien, ¿tu familia? Yes. El que piense estar firme, mire, que no caiga. Cuando hay una excesiva confianza en ti mismo, de decir, oh sí, todo bien, yo lo puedo hacer. Es más, ni necesito la iglesia. Porque a algunos parecería que ese es el mensaje que dan cuando estamos tratando de edificarnos los unos a los otros. Y hermano, esto no es una queja mía para ustedes como iglesia. Simplemente estoy describiendo lo que está pasando. Me encantaría la respuesta de los hombres de esta iglesia cuando tratamos de edificarnos mutuamente, que todos seamos responsables de esa edificación. Las puertas están aquí abiertas para que tú puedas venir con tu familia, pero cuando tratamos de hacer algo para poder afilar nuestras herramientas, para poder estar edificados, para enfrentar el mundo que viene, deberíamos, creo que, pensar un poquito, mira, hay una invitación para poder estar juntos y entonces tomarlo eso como un privilegio para poder decir, Señor, gracias porque tengo una familia. No estoy solo con mi familia aquí, hay otras familias también que están en lo mismo que yo. De hecho, no solamente, hermanos, los días sábados vamos a continuar reuniéndonos, pero no solamente es para hombres, pero si quieres, tu esposa quiere venir, quieres venir con tu esposa, sería fabuloso. Al principio yo recuerdo que cuando empezamos la iglesia, yo pedía
Y qué lindo fue tener al hombre, a la mujer, al esposo, a la esposa. Y de esa manera fuimos educando a la iglesia, de esa manera fuimos enseñando a la iglesia. De esa manera la iglesia fue aprendiendo lo que ahora ya todos saben hacer. Pero necesitamos entender que Pablo menciona estas cosas porque a veces uno está confiado de que uno no va a caer. Ah, no, pastor, no se preocupe, yo no voy a caer. Ah, no, no. Ven conmigo a 2 Samuel capítulo 12. Y estamos hablando del rey David, ¿no? De David, de la vida de David. Y hablamos de Saúl, y vimos que Saúl, la verdad que es el ejemplo de un cristiano carnal que no valoró las cosas espirituales, que no valoró las cosas que debería él valorar como prioridad. Samuel tristemente decidió menospreciar los líderes de Dios, despreció lo que Samuel le dijo. Samuel le dijo a Saúl: mira, Saúl, no vayas a la pelea, no vayas a la guerra, antes hagamos un sacrificio. Y claro, Saúl dijo: ¿por qué esperar a Samuel si yo puedo hacerlo? Y él lo hizo. Dios le dijo a Saúl, mejor dicho, por medio del profeta le dijo: dile a Saúl que quiero que mate a los amalecitas. Y entonces Samuel fue a Saúl y le dijo: Dios dice que mates a los amalecitas. ¿Y qué hizo Saúl? Menospreció al líder, menospreció la palabra. Porque Samuel, cuando escucha, ¿y qué es ese bramido de animales? ¿Qué es ese bramido que escucho? ¿Y quién es este Agag? ¿Por qué lo traes? Dios dijo que destruyas a todos. No, es que yo pienso hasta mejor que Dios. Mira, le salvé a este rey y traje todo este botín para el pueblo. ¿Así? Hermanos, no le ayudes a Dios. Cuando Dios te dice algo, obedece lo que Dios te dice. Pero tristemente Saúl, el cristiano carnal, obedece al liderazgo de Dios, desobedece la palabra de Dios. Pero él termina haciendo una locura, porque como fue desechado de Dios, ahora él quiere espiritualmente arreglar su vida y dice: voy a ver a una bruja que me adivine qué me va a pasar con mi vida. Cuando va a la bruja, le pide que traiga el alma de los muertos, especialmente de Samuel, para que Samuel le diga qué Dios quiere hacer con él. ¿Y sabes qué le dijo Samuel? Samuel le dijo: sí, yo sé, yo te voy a decir lo que, si lees el texto, me llamó mucho la atención. Samuel le dijo: sabes qué, mañana, hoy estarás aquí conmigo. Mañana estarás conmigo, tú y tu hijo, Jonathan. Y exactamente pasó y sucedió lo que el profeta le había dicho. Al otro día Samuel salió a la guerra y terminó clavándose él mismo una espada para que los filisteos no hagan escarnio de su vida ni escarnio de su ejército. Ese es el tipo carnal que dice en el Antiguo Testamento, como dice 1 Corintios: estas cosas acontecieron para nosotros. Pero ahora viene David, y hemos visto cómo este muchacho comienza a los 17 años siendo un pastor, y vemos que David en esa corta edad, él mataba osos, mataba leones por cuidar su rebaño. Pero no solamente él era pastor, era cantor, y él podía tocar un instrumento para calmar, aplacar el espíritu maligno de Saúl. Dios le dio esa capacidad, esa habilidad. Y a los 17 años, él escucha que un
filisteo enorme desafía al ejército de Dios y él dice: esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que este incircunciso, este idólatra pueda venir a desafiar al ejército de Dios? Y él se encarga de reivindicar la fe suya propia y del pueblo. Cuando él con una piedra sale en el nombre de Jehová de los ejércitos, lo llega a incrustar la piedra en medio de los ojos y el tipo cae, y con su espada David corta la cabeza y lleva a Saúl, le dice: aquí está el enemigo. Y desde ahí comienza la vida de David, una vida difícil, porque ¿qué es lo que sucede con la victoria de David? Cuando él regresa al pueblo, ¿te acuerdas lo que cantaron las hijas de Jerusalén? Saúl venció a sus 1000, David a sus 10,000. Y entonces la ira de Saúl vino sobre él y dijo: a este solo le falta el reino, hay que matarlo, hay que matarlo. Y entonces desde el capítulo 17 en adelante hemos visto cómo Saúl persiguió a David y no le dejó en paz en su vida. Y ven conmigo, segunda de Samuel capítulo 5, segunda de Samuel capítulo 5, dice así: mira, ahora después de que han pasado años de persecución, de huir de la presencia de Saúl, David seguramente estaba muy cansado. Mira lo que dice el capítulo 5, segunda de Samuel, versículo 3. Dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Así que ahora parece que pasaron los años y el liderazgo de David comenzó a ser mostrado, y ahora primero en Hebrón, luego en Jerusalén, él comienza a ser reconocido como el rey, el ungido de Dios. Versículos 4 dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Fíjate, 30 años. ¿Cuántos años han pasado desde que mató a Goliat? A los 17 años él mató a Goliat. Ahora tiene ¿cuántos años? 30 años. ¿Cuántos años han pasado? 13 años. 13 años que David tuvo que luchar para aprender a vivir dependiente de Dios, buscando a Dios, pidiendo ayuda de Dios. De hecho, David tuvo la oportunidad de matarle 2 veces a Saúl, pero él dijo: ¿cómo voy a matarle al ungido de Dios? Y él no lo mató, fue él mismo que se mató. Versículo 4 dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y aquí entonces vemos la etapa de David como rey. 40 años reinó en Jerusalén. Ahora, capítulo 7, ahí es 2 Samuel, capítulo 7, verso 1 dice: aconteció que cuando ya era rey y habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está en cortinas. Dios entonces ahora comienza a usar a un profeta para despertar en
en David, mira, ahora ya estás bien en tu casa, ya hay reposo en tu casa, ya tus hijos están seguros, pero ahora hay que ocuparse del arca. Ahora hay que ocuparse de cómo el pueblo va a acercarse a Dios. Ahora hay que preocuparse de que el pueblo tenga la posibilidad de que todas las familias puedan venir a Dios para adorar a Dios. Versículo 10 dice: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Fíjate qué lindo Dios. El plan de Dios para Israel era especial, era espectacular. Desde Abraham: yo te haré de ti una gran nación, te bendeciré a ti y a todos los que te bendigan a ti. Hasta este momento con David, ese era el plan de Dios, que Israel sea su pueblo preferido, su pueblo predilecto. Pero tristemente, aún David le da la espalda a Dios. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Te acuerdas en 1 Corintios 10 dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga? Claro, David seguramente llegó, ahora ya era rey. Seguramente él llegó a decir: bueno, he sufrido tanto, me merezco ser rey. Me merezco que la gente me adore. Me merezco ser rico. Me merezco concubinas. Me merezco. Wow. ¿En serio, David? ¿Sabes que eso puede llegar a suceder en nuestras vidas? Que ¿cómo llegamos acá? ¿Te acuerdas cómo llegaste acá a Estados Unidos? Con una mano adelante y otra atrás. Ya dale. Pero ahora tenemos todo. Entonces, ¿qué decimos? Me merezco. ¿Cómo me vas a exigir, pastor? Me merezco descansar. Y sí, tienes razón, te mereces descansar. Pero, pastor, no me exijas, estoy con mi familia. Y sí, estás con tu familia y te felicito. Pero acuérdate que no estás solo, estás con la familia de Dios. Solamente eso quiero recordarte. Es la familia de Dios también que tiene que poner en tu prioridad. Entonces, David llega a ser rey. Rapidito esto, mira. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en David se ve claramente que este tipo llegó un momento en que dijo: soy autosuficiente, así que yo me voy a gobernar por mí mismo y no necesito ni de mi ejército, ni de mi familia. Yo voy a hacer lo que mi corazón desee. Así, mira, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Sí notaste? Mandó al ejército a la guerra y el tipo se quedó en la casa descansando. Se quedó en Jerusalén. Escúchame esto, hermano. A veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada y con las personas equivocadas, por no discernir las prioridades. El que piense estar firme, mire que no caiga. David se sintió seguro, se sintió autosuficiente y dijo: vayan a la guerra, yo me voy a quedar. ¿Y sabes qué pasó cuando David se quedó? 3 cosas. Para mí esto es, y debería ser para nosotros hombres, ¿me escuchas, hombre? Bueno, también para las mujeres, pero mayormente para los varones, porque esto es un ejemplo de lo que le sucedió a David.
después podríamos hablar de Betsabé, pero lo que le sucedió a David. Mira lo que dice en el versículo 2. Sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa, y vio desde del terrado una mujer que se bañaba, la cual era muy hermosa. Nota el verbo vio. ¿Qué vio? Un cuerpo hermoso. Muy bien, mi hermano. Ahora, si vos, Israel, ves un cuerpo hermoso, eso no es pecado, porque tienes ojos. Yo también he visto cuerpos hermosos. El problema, Israel, tuyo y mío, ¿sabes cuál es? Cuando nos detenemos en ese cuerpo hermoso y comenzamos a hacer elucubraciones lujuriosas en nuestra mente. Ese es el problema. Cuando no puedo tener autocontrol de no dejar que mi mirada vaya más allá de una mirada de agradecer a Dios por la humanidad y la hermosura que hay en esta humanidad. Entonces, él miró. Y escucha, muchachos, varones, jóvenes, niñas, cuando mires y lo que miras comienza a afectarte, pon freno lo que miras. Hoy más que nunca, cuando abres el celular, ¿qué miras? ¿Qué estás leyendo? Si no pones freno, esa mirada se va a desenfrenar y vas a terminar estrellado. No sé dónde, no sé cómo, pero que te vas a dañar, te vas a dañar. Eso es lo que le pasó a David. Él se sintió seguro. Él dijo, no, yo estoy bien, vayan a la guerra, yo voy a descansar, me merezco. Así. Y entonces vio. Fíjate lo que dice el versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Note el verbo. Primero vio, luego la tomó. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando tus ojos quedan atrapados en la tentación, tu deseo carnal comienza a ser afectado en tus deseos, en tus emociones. Yo lo quiero, yo lo deseo, pero no te va a hacer daño. No me importa, yo lo quiero, yo lo deseo. Por eso es que el divorcio en una pareja no es de la noche a la mañana. Comenzaste cuando empezó todo, cuando no fuiste responsable en lo que veías, en lo que leías, en lo que no deberías estar expuesto constantemente. Y entonces llegaste a un punto donde ya no hay retorno, porque ahora tus deseos están atrapados. Y eso es lo que pasó a David. El que piensa estar firme, mire que no caiga. David tendría que haber salido a la guerra, pero él se quedó en casa. Y sabes, la inactividad y el descuido espiritual, escúchame, cuando estás inactivo y no estás espiritualmente alerta, abre la puerta a cualquier tipo de tentaciones. Cuando tú dices, no, voy a descansar, y agarras tu celular y te escondes y te vas lejos y no quieres estar con nadie, solo tu celular, cuidado, porque si estás inactivo y no estás activo en tu crecimiento espiritual, vas a ser atrapado en esas cosas tentadoras de ojos, de deseos, de voluntad, y vas a terminar. Fíjate en el versículo
en el versículo 14. 2 Samuel 11:14 dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Sabes quién era Urías? Era el esposo de Betsabé. Ahora, ¿cómo puede ser que David llegó a este punto? El hombre conforme al corazón de Dios. Israel, ¿puedes entender eso? El hombre ungido por Dios. Mira, aquí hay una lección, hermanos, que quisiera que te vayas esta mañana con esta lección. Los hombres podemos hacer los más grandes actos sublimes en la humanidad. Tú y yo podemos hacer algo sublimemente agradable a Dios, agradable a la gente, pero cuando descuidas tu relación con Dios, cuando descuidas tu espiritualidad, cuando descuidas las prioridades como hijo e hija de Dios, puedes caer en los más bajos y viles actos de perversidad. Si no, acuérdate de Pedro. ¿Te acuerdas, Pedro? Señor, yo daré mi vida por ti, que no te acontezca nada. ¿Ah, sí, Pedro? ¿Darás mi vida por mí? Sí, Señor, voy a dar mi vida por ti. ¡Wow! ¡Qué altruismo!, ¿no? ¡Qué hombre para felicitarlo! ¡Wow! Pedro, ¿estás dispuesto a morir por él? Sí, yo estoy dispuesto a morir por él. Pero 2 segundos después, Jesucristo tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás, porque tú no ves lo que Dios ve, y que yo tengo que ir a la cruz, y ese es el plan de Dios, y tú me estás impidiendo ir a la cruz. No estás entendiendo nada del plan de Dios. Primero fue usado por Dios para decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo me entregaré por ti. Acto seguido se volvió instrumento de Satanás para impedir que Jesucristo vaya a la cruz. Qué triste, qué triste. David comete un acto de vileza y un acto de menosprecio al profeta, a la palabra y a la presencia de Dios que tenía él en ese momento. El que piense esté firme, mire que no caiga. Otra vez, hermano, te felicito. Si tú y tu familia están bien, estás siendo responsable, estás orando con ellos, estás estudiando la palabra, perfecto, te animo, sigue adelante, estamos contigo. Pero acuérdate que estás en una comunidad, estás en un grupo, estás en la iglesia del Señor, estás en el cuerpo de Cristo, eres un miembro del cuerpo de Cristo, estás en la familia de Dios. Él es nuestro Padre Celestial que quiere vernos juntos. Este es el redil de Dios. Somos todas las ovejas del Señor. Este es su rebaño y Él quiere vernos que todas las ovejas caminen hacia la misma dirección. ¿Cómo lo podemos hacer eso? ¿Cómo logramos eso? Estar unidos, estar juntos. Los grandes problemas, no solo en el matrimonio, en la familia, es porque no se ponen juntos a resolver los problemas. Es porque no estamos juntos para poder mirar de la misma manera como mire él, como mire ella, para poder juntos trabajar en eso que está siendo un problema en nuestra relación. Obviamente que este es un pasaje muy amargo, muy trágico. ¿Sabes qué? Honestamente te digo,
Yo, si hubiese sido Dios, yo no hubiese puesto esto. Si Israel, a ti te preguntan, ¿podrías hacer una historia de tu familia desde que llegaste a Challuga? ¿Qué pondrías en la historia de tu familia? Jaime, ¿qué pondrías en la historia de tu familia? Abdi, ¿qué pondrías? Todo lo bueno, ¿no? Todo lo bueno. Llegamos, mis hijos están estudiando, mis hijos fueron a la escuela, ahora tenemos una casa, tenemos trabajo, estamos sanos, todo lo bueno. Pero fíjate que cuando Dios escribe su historia, a Él no le da vergüenza escribir cosas como estas para que sean ejemplo para nosotros, para que no caigamos como ellos cayeron, para que aprendamos de las cosas malas y no volver a hacerlas. Y si hay cosas buenas, ¿qué de bueno es? ¿Qué de bueno hay en esto con Israel? ¿Qué de bueno hay para nosotros de esta historia de David? ¿Qué de bueno hay? ¿Sabes? Esto es horrible. El tipo adulteró, el tipo asesinó, el tipo fue traidor. ¿Qué de bueno hay? ¿Sabes qué? Lo bueno de esto es lo que hizo David después del pecado. Y el Salmo 51, vas a ver ahí a David postrado, yo me imagino, diciendo: lávame, límpiame, socórreme, ayúdame, sálvame, no me quites tu espíritu, Señor, no me apartes. El hombre en su más acto de quebranto de corazón dice: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra ti, no contra Betsabé, no contra Urías, he pecado contra ti. Cuando tú lees el Salmo 51, vas a ver: oh, ahora entiendo, porque Dios está buscando que yo vaya, me postre, me quebrante y confiese mi pecado y le diga a Dios: Dios, he pecado contra ti. Y sabes, cuando vienes a Dios arrepentido de tu pecado, quebrantado de lo que has hecho contra Dios, dice la Escritura que Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Cuando vengo a este pasaje y veo a este hombre me representa a mí, en mi pecado, en mi maldad. Pero también me ayuda este hombre cómo salir de este atolladero espiritual en el que me encuentro. Porque, hermanos, después vas a ver que cuando David comienza a restaurar su familia, a restaurar su casa, tristemente, él tiene que sufrir consecuencias. La primera, murió el hijo de Betsabé. La segunda, su hijo Absalón hizo lo mismo y cosas peores. Mató a su hermano, porque su hermano se acostó con su hermana, la violó. ¿Te imaginas todo eso? ¿Dónde aprendieron? Papá hizo eso. Y si papá hizo eso, ¿por qué no puedo hacer yo? En otras palabras, el pecado trae que Dios te perdona. Amén. Y gracias a Dios por eso. Él me perdona. Él es fiel y justo para perdonarme. Pero ojo las consecuencias, ¿eh? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí está David. Pecó, sí, pero también se arrepintió. Y es un ejemplo para nosotros, para poder imitar. Si estamos ahora mismo desesperados por limpieza, por perdón, por purificación, porque Dios limpie nuestra alma para que podamos volver a esa frescura
de esa relación con nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar la cabeza.